Muchas gracias, queridos hermanos, por abrirnos las puertas de sus hogares a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy, miércoles de la 34ª semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21, versículos del 12 al 19. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: los perseguirán y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernantes por causa mía. Con esto, ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a los que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus padres y hermanos, sus parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes, y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día es un Evangelio importante porque el Señor siempre ha sido un hombre claro, directo. Nunca ha sido alguien que cuando tiene que hablar de forma directa y al grano, se esconde en parábolas, en tantas cosas, no. Cuando tiene que dar una enseñanza, poco a poco, utiliza las parábolas, utiliza ejemplos. Pero cuando es directo, el Señor es directo y sin medias tintas. Y en este caso, el Señor lo es así. Cuando es claro al decirle a sus discípulos y en sus discípulos, a todos los cristianos de las diferentes etapas de la historia, que debemos de estar preparados porque nuestra vida cristiana, el que nosotros seamos parte de esa identidad de los hijos de Dios y seguidores de Cristo, siempre va a estar unida a la persecución, siempre va a estar unida a tantos y tantos y tantos momentos difíciles para poder dar ese testimonio que el Señor desea de nosotros. ¿Por qué? Porque, y retomando las palabras del mismo Señor, que les dijo a sus discípulos: no se extrañen si a ustedes los persiguen, porque si yo, que soy su maestro, me han perseguido, y como todos lo sabemos, todas esas confabulaciones lo llevaron incluso a la muerte, obviamente que para sus seguidores iba a ser un tanto igual. Y así fue. De hecho, la mayoría de los apóstoles murieron precisamente como mártires, exceptuando al apóstol San Juan, cuya muerte fue ya de viejo. Pero de ahí para allá, de los apóstoles, y conforme han pasado los años de existencia de la Iglesia Católica fundada por Cristo, si hay algo que siempre la ha caracterizado por encima incluso de otras religiones muy antiguas, es el martirio, es la persecución, es ver cómo la Iglesia es combatida a morir por tantas y tantas personas. Y eso es algo que es muy de la Iglesia. No la tiene casi ninguna otra iglesia. Si la tiene, es algo minúsculo, es algo tan pequeño que no se compara en nada al testimonio de la Iglesia Católica. Y esto es algo que, en primer lugar, a nosotros los cristianos nos debe de hacer ver la fidelidad y sobre todo la originalidad de la Iglesia Católica como la Iglesia de Cristo, porque hasta en esto la Iglesia cumple a cabalidad lo que el Señor ha dicho. El testimonio de tantos mártires a lo largo de la historia, que han sufrido persecución, que han sido incluso traicionados por gente muy cercana a ellos, como familiares, amigos, seres queridos, solo por ser cristianos. El ejemplo tal vez para nosotros como salvadoreños, y que también es muy común dentro del territorio latinoamericano, es el de Monseñor Romero. En otros lugares, como por ejemplo, y para los hermanos de México que nos ven, les sonará a ellos todo lo relacionado a la guerra cristera, como el Padre Miguel Pro y tantos otros mártires que dieron su vida por la fe en Cristo. Eso para nosotros debe de ser un distintivo de fidelidad a las palabras de Cristo, un distintivo que, repito, ninguna otra iglesia puede ufanarse de tener más que la Iglesia Católica. Pero ojo, esto no debe ser para nosotros motivo de orgullo, de soberbia y de vanagloria. No, debe de ser algo que nos recuerde el compromiso total que debemos de tener con Cristo, porque nos alegramos de la valentía de los mártires
que han sabido dar su vida por la fe en Cristo. Pero ahora surge la siguiente pregunta: ¿y yo qué tan dispuesto estoy a dar mi vida por Cristo? ¿Qué tantos riesgos y sufrimientos estoy dispuesto a dar por Cristo? Porque nos alegramos con los mártires, glorificamos a los mártires, damos gracias a Dios por el testimonio de los mártires. Pero surge aquí un grave problema. Cuando nosotros somos exigidos no en algo grande, no en dar nuestra vida, a veces simplemente con poder dar la cara ante muchas personas de que somos cristianos. No. Nosotros tenemos miedo, nos avergonzamos de manifestar nuestra fe cristiana. Nos da miedo de que nos vean como cristianos católicos. Nos da vergüenza. Y eso nos habla de que nosotros no tenemos esta valentía que el Señor nos pide en el Evangelio para poder manifestar nuestra fe en Él. No tenemos la valentía para poder anunciar la palabra de Dios a pesar de las burlas, a pesar de lo que digan de nosotros. No tenemos esa valentía. Glorificamos tantos a los mártires, hablamos tanto y nos ufanamos ante Dios y queremos hinchar el pecho. Pero cuando tenemos que mostrar nuestra sangre católica, nos da miedo, nos da vergüenza, nos da una gran vergüenza. Y eso no debe de ser así, hermano. Nosotros tenemos que ser fieles al Señor tanto, y como lo menciona el ritual del sacramento del matrimonio con los esposos, nosotros debemos de aprender a ser fieles al Señor en las buenas, pero también en las malas.